El aroma a gardenias, mi favorito, debería haber sido el más reconfortante del mundo. Llenaba el elegante y espacioso espacio de la oficina de la organizadora de bodas, un lugar que había llegado a conocer tan bien como mi propio apartamento. Sobre la gran mesa de roble que nos separaba se extendían muestras de seda y gasa en tonos marfil y rosa. Mi vestido de novia, una obra maestra de encaje y sueños, fue esbozado en un gran libro encuadernado en cuero, una representación perfecta del futuro que estaba construyendo. Y todo se convirtió en cenizas en mi boca con una sola frase. Lo siento mucho, Isabella, dijo mi prometido Ethan, con una voz que reflejaba el arrepentimiento. Ni siquiera me miraba, tenía la mirada fija en la pantalla de su teléfono como si guardara los secretos del universo. Tengo que irme. A Lily se le rompió la fuente. Está sucediendo. El mundo no se detuvo. No lo necesitaba. Simplemente se detuvo. La alegre charla de Margot, la organizadora de bodas, se desvaneció en un zumbido agudo en mis oídos. Miré fijamente al hombre con el que se suponía que me casaría en 3 días. El hombre cuyo hijo había imaginado gestar algún día. El hombre que ahora sostenía su teléfono como un salvavidas porque su exnovia estaba de parto. Ethan, dije con una voz peligrosamente tranquila. ¿Qué acabas de decir? Finalmente levantó la vista, su atractivo rostro era una máscara de lo que probablemente creyó urgencia compasiva. Lily. ¿Está sola, Bella? Tiene miedo. El padre ya no está. Ella no tiene a nadie. Tengo que estar ahí para ella. Tienes que estar ahí para ella, repetí con el sabor a cristal roto. ¿Y qué hay de estar ahí para mí? ¿Para nuestra boda? No es que la esté eligiendo a ella antes que a ti, dijo con un tono exasperantemente lógico que hizo que mis dedos se cerraran en puños y mis uñas cuidadas se clavaran en las palmas. Es una emergencia médica. El bebé está por venir al mundo. Nuestra boda es solo una fiesta. Podemos posponerla. Solo una fiesta. 2 años de mi vida. 2 años de amor, de planificación, de sueños. El lugar que habíamos reservado con 1 año de antelación, el catering, la floristería, los 100 invitados que llegaron de todo el país. El vestido. Los votos. La promesa de una vida juntos. Para él, todo era solo una fiesta, algo que podía reprogramarse fácilmente en función del drama de su exnovia. Ethan, dije con la voz temblorosa por el esfuerzo de contener el grito. Ella es tu ex. Rompiste con ella hace más de 1 año. Me propusiste matrimonio. ¿Cómo está su bebé, un bebé que categóricamente no es tuyo, biológicamente, bajo tu responsabilidad? Tuvo el descaro de parecer herido. Isabel, qué fría. Es un amigo. Un querido amigo que me necesita. Pensé que eras más compasivo. La acusación tocó una fibra sensible, pero no la que pretendía. No era la falta de compasión lo que me helaba la sangre. Era la incipiente y aterradora comprensión de que nunca había sido su prioridad. Lily, con sus delicados rasgos y su eterna aura de damisela en apuros, siempre había ostentado ese título. Siempre había habido una llamada, una crisis, una razón para que Ethan lo dejara todo y corriera a su lado. Una rueda pinchada bajo la lluvia. Una calefacción averiada. Un mal día en el trabajo. Había comprendido que yo era la novia genial, la prometida segura. Creí tontamente que nuestro anillo de compromiso en mi dedo era un límite que ella ya no podía cruzar. Me equivoqué. Acababa de usar su arma definitiva. Así que déjame aclararlo. Dije poniéndome de pie con el cuerpo rígido. ¿Te vas? 3 días antes de nuestra boda. Para ir a tomarle la mano a tu exnovia mientras da a luz al hijo de otro hombre. ¿Y esperas que yo haga qué? Que llame a todos nuestros conocidos y les diga que la boda se cancela hasta nuevo aviso. Pospuesta. Lo corrigió como si la palabra lo hiciera menos humillante. Solo pospuesto. Volveré cuando Lilis dé a luz a nuestro bebé, hasta entonces pospongan la boda. Nuestro bebé. Las palabras flotaban en el aire con aroma a gardenia, absorbiendo todo el oxígeno de la habitación. No había dicho su bebé. Había dicho nuestro bebé. Un desliz, o una confesión freudiana del corazón.
Ese fue el momento en que se rompió el último hilo de mi serenidad. El amor que sentía por él no se desvaneció. Explotó en una supernova de furia pura y sin diluir. Fuera, susurré. Bella, no seas así. Sal. De. Aquí. Mi voz era baja, gutural, un sonido que no reconocí como mío. Suspiró como si yo fuera el que estaba siendo irrazonable. Se quedó de pie, guardando su teléfono en el bolsillo. Voy al hospital. Te llamaré cuando nazca el bebé. Hablamos cuando te hayas calmado. Salió de la oficina, dejándome allí plantada entre las ruinas de mi futuro. Margot me miraba fijamente, pálida por el horror ajeno. Isabella, querida, empezó con voz suave. No oí el resto. Ya me estaba moviendo, agarrando mi bolso con movimientos bruscos y robóticos. Salí a trompicones de la oficina y me adentré en el brillante y burlón sol de una tarde perfecta. Busqué a tientas mi teléfono con la vista borrosa por las lágrimas contenidas de rabia y humillación. No lloraría. Me negaba a llorar por un hombre que me veía como una opción. Mis dedos recorrieron la pantalla, abriendo la aplicación de redes sociales donde, justo ayer, había publicado una última y alegre cuenta regresiva para nuestra boda. Los comentarios estaban llenos de emojis de corazones y buenos deseos. Ahora parecían epitafios. No pensé. Solo actué. La furia estaba viva en mi interior, un fuego que necesitaba combustible. Mis pulgares escribieron la publicación, cada palabra fue un martillazo en el ataúd de mi relación con Ethan. El novio desapareció. Lo vieron por última vez corriendo al lado de su exnovia, que está de parto. Nuestra boda en 3 días está oficialmente cancelada. O pospuesta. ¿Quién sabe? ¿A quién le importa? Ya están abiertas las postulaciones para el puesto de esposo. Se requiere saber priorizar. Se requieren referencias. Agregué algunos hashtags relevantes. Boda cancelada. Novio desaparecido. Humillado. Síndrome del segundo protagonista. Aplicación interna. No me detuve a pensar en las consecuencias. No pensé en mis padres, mis amigos, mi reputación profesional. Era una criatura de puro rencor. Presioné publicar. Sentía el teléfono pesado y radiactivo en la mano. Casi al instante empezó a vibrar, un zumbido continuo y frenético. Notificaciones. Comentarios. Mensajes. El mundo veía mi humillación en tiempo real. Sentí náuseas. ¿Qué había hecho? Era una opción nuclear. Estaba quemando mi vida entera. Estaba a punto de tirar mi teléfono a la fuente más cercana, para correr y esconderme de la tormenta digital que había desatado, cuando sonó. Un número desconocido. Probablemente un reportero. O un troll. Mi pulgar se cernía sobre el botón de rechazar, pero la misma furia desafiante que me había hecho publicarlo me hizo responder. ¿Qué? Dije con voz áspera. Hubo un instante de silencio al otro lado. No un silencio vacío, sino uno denso como la calma antes de la tormenta. Entonces, una voz. Un barítono profundo y resonante que pareció vibrar a través del teléfono y llegar hasta mis huesos. Era una voz poderosa no por su fuerza, sino por su absoluta certeza. Isabella. La voz dijo, y no era una pregunta. Fue una declaración. Una confirmación. Vi tu publicación. Me casaré contigo. El mundo que segundos antes había sido un caos estruendoso de ruido y furia, se redujo al timbre de esa voz. Era como chocolate negro y whisky añejo, suave pero con un innegable toque de autoridad. No preguntó. Declaró. ¿Quién es? Logré ahogar mi propia voz, que sonaba delgada y aflautada en comparación. Me llamo Alexander Blackwood, dijo, sin que mi hostilidad le afectara en absoluto. Y solicito formalmente el puesto. Una risa histérica me salió por la garganta, pero se me quedó atascada en un jadeo ahogado. Era una broma. Tenía que serlo. Una broma enfermiza y retorcida de algún amigo de Ethan, o quizá incluso de la propia Lily. Esto no tiene gracia, susurré, mientras mi bravuconería se desmoronaba.
La adrenalina se alejaba, dejando tras de sí un terror frío y repugnante. ¿Quién te ha metido en esto? Nadie respondió. Su voz sigue tranquila, increíblemente tranquila. Te aseguro que mi solicitud es totalmente seria. Vi la foto que publicaste de tu exprometido. Conozco a ese tipo. Y encuentro tu represalia pública refrescantemente audaz. Me apoyé en la fría pared de ladrillo de un edificio, con las piernas a punto de ceder. ¿Refrescantemente atrevido? Acabo de bombardear mi vida entera desde la órbita. Soy el hazme reír. Eres una mujer que trazó una línea en la arena, corrigió. La mayoría de la gente simplemente se traga el insulto. Lo usaste como arma. Lo admiro. Sus palabras fueron tan duras, tan diferentes del tono conciliador y manipulador que Ethan había usado. No había juicio en su voz, solo una apreciación fría y analítica. Fue lo más extraño que había experimentado en mi vida. ¿Por qué?, pregunté con esa sola palabra cargada de confusión y desesperación. ¿Por qué tú, una completa desconocida, me llamarías y me ofrecerías matrimonio? ¿Eres una asesina en serie? ¿La usurpadora de órganos? ¿Estás muy endeudada y necesitas la residencia permanente? Una risa baja y genuina resonó en el teléfono. El sonido era desarmante. Ninguna de las anteriores. Digamos que siento una profunda aversión por los hombres que no reconocen el valor de lo que tienen delante. Y estoy en condiciones de hacer una contraoferta muy convincente. Mi teléfono vibraba sin parar en mi mano, con otras llamadas y mensajes intentando colarse. Los ignoré. Esta fue la conversación más extraña, aterradora y a la vez, la más cautivadora de mi vida. ¿Una contraoferta a qué? Mi relación públicamente fallida. Para humillación, simplemente dijo, mi propuesta es esta. Procedemos con la boda. Este sábado. En el lugar que reservaste con tus invitados. Solté una carcajada, esta vez sin humor. ¿Estás loco? Es imposible. Pocas cosas son imposibles con los recursos adecuados, replicó, con un tono de voz conspirativo que me dio escalofríos. Piénsalo, Isabella. Tu familia y amigos ya están de viaje. Los arreglos están hechos. Solo falta un novio que merezca estar a tu lado. Déjame ser ese novio. Esto es una fantasía, protesté mientras una parte oscura e imprudente de mi mente comenzaba a considerar la locura absoluta y audaz que suponía. La venganza definitiva. No solo cancelar la boda, sino reemplazar al novio. Demostrándole a Ethan, demostrándole a todos que no era una mujer que pudiera ser abandonada en el altar, ni real ni metafóricamente. Es una propuesta de negocios, dijo Alexander Blackwood, con voz ahora de negocios. Un matrimonio de conveniencia por un año. Durante ese tiempo presentamos un frente unido al mundo. Tú consigues tu boda, tu orgullo y un acuerdo financiero bastante significativo al final del trimestre. Yo consigo una solución a un problema propio. ¿Qué problema?, pregunté con creciente sospecha. Esa es una conversación para cuando tengamos un acuerdo prenupcial firmado delante, respondió con naturalidad. La cuestión es que ambos tenemos algo que ganar. Obtendrás una retribución inmediata y seguridad financiera a largo plazo. Yo obtendré una esposa temporal, claramente inteligente, resiliente y, a partir de hoy, completamente desinteresada en cualquier relación romántica. Es mutuamente beneficioso. Me quedé en silencio, con la mente dando vueltas. Un matrimonio de conveniencia. Parecía sacado de una novela romántica histórica, no de mi vida en el siglo XXI. Pero fue más descabellado que mi prometido dejándome por el bebé de su ex. ¿Fue más humillante que llamar a 100 personas para decirles que la boda se cancelaba porque el novio tenía un compromiso más urgente? Necesito pensar, dije débilmente. Claro, respondió y casi pude oír la sonrisa segura en su voz. Sabía que me tenía. Él sabía que la semilla ya estaba plantada. Te enviaré un mensaje con la dirección de mis oficinas legales. Ven mañana a las 10 de la mañana. Mis abogados tendrán los documentos listos para que los revises. Trae tu propio consejo si quieres. Así como así. Murmuré. La eficiencia es una virtud, dijo.
¿Y Isabella? Sí. Borra la publicación. El comando fue tan simple, tan directo. Antes de que pudiera procesarlo, vi que mi pulgar navegaba a la aplicación. Vi que la publicación ya se había compartido miles de veces. Los comentarios eran una mezcla tóxica de apoyo y burla despiadada. Respiré hondo y lo borré. El repentino silencio en mi teléfono fue ensordecedor. Está hecho, dije. Bien. La declaración está hecha. El siguiente paso son los hechos, no las palabras. Nos vemos mañana. La línea se cortó. Me quedé allí parada en la acera, con el teléfono aferrado a mi mano entumecida, mientras el mundo giraba a mi alrededor como si nada hubiera pasado. En menos de una hora, mi prometido me había abandonado. Me había convertido en una sensación viral. Y había acordado encontrarme con un misterioso y poderoso desconocido para hablar de casarme con él en 3 días. Mi mente racional protestaba a gritos. Así era como la gente terminaba en las cunetas. Fue una reacción exagerada y catastrófica. Pero entonces pensé en la cara de Ethan. La forma desdeñosa en que dijo, volveré cuando Lilith nos dé a luz. La aniquilación casual de mis sueños. La furia reavivó, una llama más limpia y aguda ahora. Alexander Blackwood tenía razón. Esto era una línea divisoria. Paré un taxi y le di mi dirección al conductor. Mientras la ciudad se desdibujaba ante mi ventana, no pensé en Lace ni en Gardenius. Pensé en contratos y abogados. Pensé en venganza. Al llegar a casa, la luz del contestador parpadeaba. Presioné play. Bella, soy yo. La voz de Ethan, suave y dramática, llenó el silencio del apartamento. Mira, estoy en el hospital. Lily tiene 7 centímetros de dilatación. Es intenso. Vi tu publicación. ¿En qué estabas pensando? Nos has avergonzado a ambos. Tienes que quitar eso y disculparte. Llámame cuando estés lista para actuar como una adulta. Me quedé allí escuchando su mensaje, la absoluta falta de remordimiento, la absoluta audacia de su culpa. Estaba en la sala de partos con otra mujer y me decía que actuara como una adulta. Me acerqué a la máquina, presioné un botón y borré su mensaje. Luego fui a mi armario. No miré mi vestido de novia, colgado en su bolsa protectora. En cambio, saqué un traje negro y severo. Lo dejé sobre la cama para la mañana siguiente. Iba a esa reunión. Iba a escuchar a Alexander Blackwood hasta el final. El juego había cambiado, y yo ya no era solo una jugadora. Me estaba convirtiendo en la reina. El rascacielos de Blackwood Holdings era una lámina de vidrio ahumado y acero que se recortaba contra el azul prístino del cielo. Despedía a dinero antiguo y a un poder inmenso y silencioso. El tipo de poder que no necesitaba anunciarse. Mi sencillo traje negro, que solía hacerme sentir segura y en control, de repente me pareció un disfraz barato. Una asistente silenciosa y eficiente me acompañó a través del reluciente vestíbulo y me llamó señora Thorne con un gesto respetuoso, como si las mujeres aparecieran allí todos los días para hablar de casarse con su solitario traje multimillonario. El ascensor, silencioso y veloz, subió a toda velocidad al último piso, donde el aire mismo parecía más fino y más caro. La puerta se abrió directamente a una impresionante oficina esquinera. La vista era una postal panorámica de la ciudad, con un reino extendido a sus pies. Y de pie ante la pared de cristal, recortada contra el sol de la mañana, había un hombre. Se giró al entrar. La voz no le había hecho justicia. Alexander Blackwood era formidable. No era de una belleza clásica como la de Ethan, cuya belleza era abierta y natural. La de Alexander era de granito y sombra. Era alto, de hombros anchos, con el cabello oscuro peinado hacia atrás desde una frente prominente. Sus ojos eran de un gris frío y penetrante, el color de un mar invernal, y me observaban con una concentración total y desconcertante. Probablemente rondaba los 40, y cada uno de esos años parecía haberlos dedicado a acumular poder y control. Vestía un traje oscuro a medida que probablemente costaba más que mi coche, y lo llevaba con la naturalidad de una segunda piel. Isabella, dijo, y el sonido de mi nombre con esa voz profunda fue una conmoción íntima en la habitación estéril y enorme.
Gracias por venir. No sonrió. Simplemente señaló una elegante mesa de conferencias donde estaban sentados una mujer de aspecto serio con un elegante traje pantalón y un hombre de rostro más amable, con carpetas abiertas. Estos son mis abogados, la señorita Agatha Croft y el señor David Chin, dijo Alexander, sentándose a la cabecera de la mesa. Me senté frente a él sintiéndome como si estuviera en una entrevista de trabajo para el puesto más extraño del mundo. ¿Empezamos?, preguntó Agatha Croft con voz nítida. Deslizó un grueso documento sobre la mesa. Este es el acuerdo prenupcial propuesto. Le aconsejo que lo lea detenidamente y, como sugirió el señor Blackwood, que lo revise su propio abogado. Soy mi propio abogado, dije con voz más firme de lo que sentía. Era director de marketing. Podía leer un contrato. Abrí la carpeta y escudriñé la jerga legal. Los términos eran asombrosos. Un plazo. El matrimonio duraría entre 1 año y 1 año, a partir de la fecha de la ceremonia. 2. Alojamiento. Cohabitaríamos en una residencia proporcionada por el señor Blackwood. Dormitorios separados, por supuesto. 3. Conducta pública. Debíamos presentar un frente unido y afectuoso en todas las situaciones públicas y sociales. La discreción era primordial. 4. Indemnización. Tras cumplir con éxito el plazo de 1 año y el posterior divorcio amistoso, recibiría una indemnización de $20 millones. Me quedé mirando la cifra. 20 millones. Era una cifra tan abstracta que casi resultaba cómica. Era una riqueza generacional que cambió la vida. Durante 1 año jugando a las casitas, miré a Alexander, quien me observaba con expresión indescifrable. Esto es generoso. Es acorde con el servicio que me prestarías, respondió con serenidad. ¿Y qué servicio es ese exactamente?, pregunté inclinándome hacia adelante. Mencionaste un problema propio. Antes de entregar mi vida por 1 año, creo que merezco saber en qué me estoy metiendo. ¿Por qué necesitas tanto una esposa temporal como para buscar a una desconocida histérica de Internet y ofrecerle una fortuna? Agatha Croft abrió la boca, probablemente para protestar, pero Alexander levantó una mano y la silenció. Sus ojos grises permanecieron fijos en mí. Mi abuelo comenzó con un tono seco y directo: fundó esta empresa. Tiene 94 años y su salud es delicada, y su mayor deseo es verme a mí, su único nieto, establecido y casado antes de morir. Cree que esto aportará estabilidad a la empresa y continuará con el legado. Ha amenazado con distribuir una parte significativa de sus acciones con derecho a voto a una fundación benéfica, lo que desestabilizaría a la junta directiva si no me caso antes de que finalice este trimestre. Tenía un frío sentido corporativo. Así que soy un escudo corporativo, una novia provisional para asegurar tu herencia. Eres la solución a un plazo que ya no puedo retrasar, corrigió. No tengo tiempo para el tedioso teatro de las citas y no deseo un matrimonio de verdad. Tu situación presenta una oportunidad única. Necesitas un novio para una boda que ya está planeada. Necesito una esposa para una fecha límite específica. Nuestras necesidades coinciden a la perfección. Era brutalmente lógico. Fui una adquisición conveniente, de última hora y de alto riesgo. Volví a consultar el contrato. Los 20 millones eran un paracaídas dorado, 1 año de mi vida a cambio de una vida de libertad. Libertad de un trabajo que me gustaba pero no me encantaba. Libertad de tener que preocuparme por la hipoteca, los pagos del coche o la jubilación de mis padres. Libertad de la humillación desgarradora que Ethan me había infligido. Pero también fue 1 año viviendo una mentira. 1 año atado a este hombre intimidante e inescrutable. ¿Y qué? Dudé buscando las palabras adecuadas. ¿Y la intimidad? Arqueó la ceja casi imperceptiblemente. El contrato estipula un acuerdo platónico. Tu vida privada fuera de nuestra fachada pública es tuya, como lo es la mía. La discreción, como dije, es primordial. Me ruboricé. Por supuesto. Respiré hondo y mi mirada se posó en la cláusula sobre conducta en público. ¿Y esta fachada cariñosa? ¿Qué implica? Implica ser vistos juntos en eventos, quizás alguna cena fotografiada de vez en cuando.
presentando la imagen de una pareja feliz y comprometida. No implica ningún contacto personal indeseado. Su mirada era directa, sin lugar a malentendidos. Pensé en Ethan, probablemente sosteniendo la mano de Lily, secándole la frente en algún hospital ahora mismo. Pensé en el poder absoluto que ejercería al presentarme en mi propia boda con un hombre como Alexander Blackwood. El mensaje que transmitiría sería ensordecedor. No solo eras reemplazable, sino que te elevaste más allá de tus sueños más descabellados. No se trataba solo del dinero. Se trataba de recuperar mi historia. Se trataba de una venganza no fría, sino ardiente y pública. Tengo una condición, dije con voz firme. Alexander ladeó la cabeza, con un destello de interés en sus ojos tormentosos. Dime cuál. La boda. Este sábado. La quiero tal como la planeé. Mi lugar, mis flores, mi vestido, mi lista de invitados. Todo sigue igual. Lo único que cambia es el hombre que está en el altar. Una sonrisa lenta y genuina asomó a los labios de Alexander por primera vez. Transformó su rostro, esculpiendo una belleza devastadora en la severidad. Era una sonrisa de puro aprecio. Vengativo, murmuró y sonó como un cumplido. Me gusta. De acuerdo. Tomó un bolígrafo y me lo ofreció. El corazón me latía con fuerza. Era el punto de no retorno. Firmar este papel fue una locura. También fue un acto de instinto de supervivencia supremo y desafiante. Pensé en la voz de Ethan en el contestador automático. Tienes que actuar como un adulto. Tomé el bolígrafo. Era de metal pesado y frío. Pasé a la última página del contrato, encontré la línea para mi firma y sin pensarlo dos veces, firmé con mi nombre, Isabella Thorne. La tinta era oscura e indeleble. Miré a Alexander Blackwood, mi futuro esposo. Bueno, dije, y una extraña calma me invadió. Supongo que tenemos que preparar una boda. Sí, dijo mirándome fijamente. Mi asistente coordinará contigo todos los detalles. Creo que tienes una última prueba de vestido esta tarde. Parpadeé sobresaltada. ¿Cómo lo supiste? Me aseguro de conocer los detalles de mis adquisiciones, dijo simplemente, y aunque sus palabras deberían haberme dado escalofríos, no lo hicieron. En el extraño mundo en el que acababa de entrar, su despiadada eficiencia era perversamente reconfortante. Me puse de pie con el contrato firmado sobre la mesa entre nosotros, testimonio de mi loca decisión. Nos vemos en el altar, señor Blackwood. Alexander, me corrigió. Y allí estaré, Isabella. Al salir de la oficina, el peso de lo que había hecho era inmenso, pero no era el peso aplastante de la desesperación. Era el peso emocionante y aterrador de una apuesta arriesgada. Acababa de apostar mi futuro a un desconocido. Y por primera vez desde que Ethan salió de la oficina de la organizadora de bodas, sentí una chispa de algo que no era furia, sino poder. El salón de novias era un santuario de tonos suaves y blancos etéreos, un lugar que siempre me había parecido mágico. Hoy me sentí como en una sala de guerra. Mi madre estaba allí, con su rostro lleno de preocupación y confusión. Mi mejor amiga, Chloe, era una estatua silenciosa y solidaria a mi lado, apretando la mano de vez en cuando. Cariño de Bella, tienes que hablar conmigo, suplicó mi madre en voz baja. Un minuto, Ethan está haciendo quién sabe qué y al siguiente me dices que la boda ha vuelto con otro hombre, que es Alexander Blackwood. Respiré hondo de pie en combinación, mientras la costurera, María, me rodeaba. Es un conocido, mamá. Alguien a quien conozco desde hace tiempo. Cuando Ethan mostró su verdadera cara, Alexander dio un paso al frente. Así de simple. Era la historia que habíamos acordado. Un romance fugaz que habíamos mantenido en secreto, un admirador secreto que ahora aprovechaba su oportunidad. Era frágil, pero era todo lo que teníamos. ¿Un conocido? Mi madre abrió mucho los ojos. El hombre es multimillonario, Isabella. Lo busqué, es Alexander Blackwood. No tiene conocidos. Se dedica a fusiones y adquisiciones. Mientras él se casa, dije con la amargura a flor de piel. Me arrepentí al instante. Lo siento, mamá. Es complicado. Pero es un buen hombre.
Y quiere casarse conmigo. El sábado. Con mi vestido. Justo entonces, la dueña del salón entró apresuradamente con la cara sonrojada. Señorita Thorne, ya está aquí. Una oleada de tensión recorrió la sala. Mi madre se irguió y Chloe abrió mucho los ojos. Asentí con el corazón latiendo frenéticamente contra mis costillas. Un momento después, Alexander entró. Dominaba el lugar. El ambiente suave y femenino del salón se retrajo y luego se reorganizó en torno a su poderosa presencia. Vestía informalmente con pantalones oscuros y un sencillo suéter de cachemira de corte impecable, pero aún parecía un auténtico coloso corporativo. Su mirada recorrió la sala, saludando a mi madre y a Chloe con un leve y cortés asentimiento antes de posarse en mí. Isabella dijo y su voz, incluso en aquella tenue luz, era una orden. Alexander, logré decir. Ellas son mi madre, Carol, y mi mejor amiga, Chloe. Un placer, dijo con un tono cortés pero sin calidez. Me dedicó toda su atención. María, puedes continuar. No fue una petición. María, con aspecto algo aterrado, se apresuró a llevarme el vestido. Con la ayuda de Chloe y mi madre, nos adentramos en la nube de seda y encaje, y ella empezó a abrocharme la larga hilera de botones en la espalda. Observé a Alexander en el reflejo del espejo de 3 caras. No miraba el vestido ni el proceso. Me miraba a mí. Su mirada era analítica, evaluando como si yo fuera un balance que estaba finalizando. No había asombro ni un brillo sentimental en sus ojos. Pero sí aprobación. Cuando abroché el último botón y me encontraba completamente enfundada en el vestido que había elegido para casarme con Ethan, me giré para mirarlo. Me sentí como una impostora. Era un vestido para una historia de amor, no para un negocio. Se acercó un paso más, sus ojos grises me recorrieron desde el delicado corpiño de encaje hasta la larga y ondulante cola. El silencio en la habitación era absoluto. Bueno, finalmente pregunté con la voz apenas un susurro. Acortó la distancia que nos separaba en 2 zancadas. Estaba tan cerca que podía oler el aroma limpio y picante de su colonia. Tan cerca que podía ver las motas plateadas en sus ojos grises. Es perfecto, dijo en voz baja, solo para mis oídos. Entonces hizo algo que me dejó sin aliento. Extendió la mano y con un dedo seguro, trazó suavemente la línea del encaje que pasaba sobre mi clavícula. El contacto fue eléctrico, una descarga de pura e inesperada sensación que no tenía nada que ver con nuestro contrato. Fue íntimo. Pero sí. Mis ojos volaron hacia los suyos, sobresaltada. Su mirada era intensa, indescifrable. El vestido es precioso, murmuró, mirándome a los ojos. Pero es solo tela. Eres lo que lo hace formidable. Fue lo correcto. Lo perfecto. No se trataba de ser guapa. Se trataba de ser poderosa. En ese momento, no me vio como una novia abandonada, sino como una aliada, una cómplice en este plan descabellado. Se volvió hacia mi madre. Señora Thorne, ha criado usted a una mujer excepcional. Es un honor para mí estar a su lado el sábado. Mi madre, completamente desarmada, solo pudo asentir, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Su teléfono vibró en el bolsillo. Lo sacó, miró la pantalla y apretó la mandíbula casi imperceptiblemente. Tendrás que disculparme. Es un asunto de negocios. Me miró. Nos vemos mañana en la cena de ensayo. No era una pregunta. Se fue tan repentinamente como llegó, dejando un vacío de silencio a su paso. Dios mío, exclamó Chloe en cuanto la puerta se cerró tras él. Isabella, es aterrador y está buenísimo. Y te miró como si fueras la única persona en el mundo. Es una actuación, Chloe, dije, girándome de nuevo hacia el espejo, con la piel aún hormigueando donde me había tocado. Una actuación muy convincente. Bueno, es buena, dijo mi madre con voz suave. Se acercó a mí y nos miró. No entiendo nada de esto, Bella, pero en la forma en que te miraba, había algo ahí. Algo real. Negué con la cabeza, negándome a creerlo. No podía permitírmelo. Mi cordura dependía de recordar que se trataba de una transacción. El tacto, las palabras, todo formaba parte de la actuación.
Un ensayo para el evento principal. Pero al contemplar mi reflejo, la mujer del vestido blanco inmaculado, a punto de casarse con un desconocido por venganza y dinero, sentí un escalofrío de duda. La línea entre nuestra actuación y la realidad se había sentido peligrosamente delgada por un momento. Y lo más aterrador no fue su actuación. Fue la parte de mí que por un instante de infarto, lo creyó. La cena de ensayo se celebraba en The Gables, una histórica mansión cubierta de hiedra, la personificación del encanto de antaño. Era un marcado contraste con el mundo elegante y moderno de Alexander, pero él había aceptado mi condición sin rechistar. Todo seguiría igual. Pero no lo era. No podía ser. Estaba frente al espejo de cuerpo entero en la antesala privada, con un vestido verde esmeralda intenso que hacía que mi piel brillara y mis ojos se vieran más brillantes. Era un vestido para una reina, no para una novia nerviosa. Chloe me acarició el pelo, recogiéndolo en un elegante moño. ¿Te ves? Poderosa, dijo mirándome a los ojos en el reflejo. ¿Estás listo? No dije con sinceridad. Pero voy a salir de todas formas. Respiré hondo y entré en la sala principal. La cena fue más íntima, solo los invitados y la familia inmediata. Unas 30 personas. Estaban todos allí, conviviendo bajo la suave luz de las lámparas de araña de cristal, pero se hizo el silencio al entrar. Todas las miradas estaban fijas en mí, llenas de una mezcla de curiosidad, preocupación y puro asombro. Y luego se posaron en el hombre que estaba junto a la chimenea, Alexander. Había estado hablando con mi padre, pero se giró al acercarme, recorriendo con la mirada mi vestido esmeralda. Esta vez, la aprobación en sus ojos era inconfundible, y estaba impregnada de algo más ardiente, algo que se parecía peligrosamente al deseo. Extendió la mano. Isabella. Puse mi mano en la suya. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, cálidos y fuertes. El contacto fue una sacudida, un recordatorio de su toque en el salón de novias. Se sintió firme, reconfortante. Estás guapísima, dijo con la voz dirigida solo a mí. Tú también, respondí, y era la verdad. Con un clásico smoking negro, estaba deslumbrante. Mantuvo mi mano en la suya, metiéndola en el hueco de su brazo mientras se giraba para encarar a nuestros invitados. Fue un gesto sencillo y posesivo que lo decía todo. Ella está conmigo. La velada fue una clase magistral de interpretación. Alexander fue perfecto. Fue encantador con mis tías, respetuoso con mi padre e incluso logró compartir unas risas con mi hermano. Habló de nuestro apasionado romance con una convincente mezcla de calidez y discreción, respondiendo a preguntas sutiles sin salirse nunca de su personaje. Nunca se separó de mí. Su mano era una presión constante y cálida en la parte baja de mi espalda, su presencia, un escudo contra el mundo. Por primera vez en días, no me sentía al borde de un precipicio. Me sentí anclada. Durante la cena, se acercó su aliento rozándome la oreja. Lo estás haciendo de maravilla. Tú tampoco estás tan mal, susurré con una sonrisa sincera dibujando mis labios por primera vez en toda la semana. Me miró con una sonrisa sincera y espontánea que suavizaba la línea de su boca. Creo que formamos un equipo bastante efectivo, señorita Thorne. En ese momento, rodeado del suave tintineo del cristal y el murmullo de la conversación, con su muslo pegado al mío bajo la mesa, fue fácil olvidar que todo era mentira. Se sentía real. Se sentía bien. Y fue entonces cuando el universo decidió recordármelo. Un alboroto a la entrada de la sala rompió el agradable murmullo de la conversación. El maitre hablaba en voz baja y urgente con alguien, y entonces una figura que conocía demasiado bien lo rozó y entró en la habitación. Delgado. Se veía terrible. Tenía la ropa arrugada, los ojos inyectados en sangre, el rostro pálido con una mezcla de agotamiento y furia. Recorrió la habitación con la mirada, fija en Alexander y en mí. Todo el lugar quedó en silencio. ¿Qué demonios es esto, Isabella?, preguntó, y su voz rompió el silencio como un cristal. Sentí que Alexander se ponía rígido a mi lado. Su mano, que había estado descansando despreocupadamente sobre la mesa, se cerró en un puño. Pero su expresión permaneció perfecta y fríamente tranquila. Me puse de pie con el corazón latiéndome con fuerza, pero no de miedo.
con una nueva oleada de esa ira ardiente y purificadora. Ethan, no estás invitado. Ya lo veo, dijo con desdén, mirando a Alexander con abierto desprecio. Así que este es él. ¿El sustituto que encontraste en internet? Classy bella. Muy elegante. Alexander se puso de pie lentamente como un depredador desenrollándose. No dijo ni una palabra, pero su mera presencia era una fuerza física que contrarrestaba la energía caótica de Ethan. El aire crepitaba de tensión. Tienes que irte, dije con voz gélida. Vete. Ethan rió, un sonido áspero y desagradable. Acabo de pasar las últimas 48 horas apoyando a la madre de mi hijo en un parto difícil, y al volver me encuentro con que mi prometido se va a casar con un multimillonario en mi lugar. Has perdido la cabeza. La madre de tu hijo, repetí, y el jadeo de mi madre fue audible. ¿Así que ahora lo admites? Es tu bebé. Ethan tuvo la decencia de parecer avergonzado por un momento, pero siguió adelante. Ese no es el punto. El punto es que te has vuelto loco y estás haciendo el ridículo con este mercenario. Señaló a Alexander con el dedo. ¿Cuánto te pagó? ¿O es que eres tan fácil? Esa fue la última frase. Antes de que pudiera responder, Alexander dio un paso al frente. No alzó la voz. No le hacía falta. Su autoridad silenciosa y absoluta silenció la sala con más eficacia que un grito. Señora Hayes, dijo Alexander con un tono desbordante de desdén. Perdió todo derecho al tiempo de Isabella, a su lealtad o a su vida al priorizar a otra mujer. Su opinión no solo es irrelevante sino también indeseable. Estás invadiendo un evento privado. Darás la vuelta y te irás. Ahora. Ethan parpadeó momentáneamente intimidado por la fuerza de voluntad de Alexander. Pero su propia ira y humillación eran demasiado grandes. No puedes hablarme así. No sabes nada de nosotros. Sé todo lo que necesito saber, replicó Alexander, bajando la voz hasta una calma mortal. Sé que un hombre de carácter no abandona a la mujer con la que se comprometió a casarse. Sé que un hombre valioso no vuelve a acosarla e insultarla cuando ella tiene la fortaleza de seguir adelante. Eres un niño parado en una habitación llena de adultos haciendo un berrinche. Es patético. La evisceración verbal fue tan completa, tan brutal, que Ethan se quedó sin palabras, con la boca abierta y cerrada como un pez. Alexander les hizo un gesto a dos discretos guardias de seguridad que habían aparecido en la entrada. Por favor, acompañen a este caballero fuera del local. Mientras los guardias avanzaban, Ethan recuperó la voz y me miró con una mirada desenfrenada. Bella, no hagas esto. Es un error. No lo amas. Solo intentas hacerme daño. Miré al hombre que una vez amé, ahora con la cara roja y siendo llevado lejos. Miré al hombre que estaba a mi lado, un muro sólido de apoyo inquebrantable. El contraste era asombroso. Di un paso hacia Ethan con la cabeza bien alta. Te equivocas, Ethan. Dije con voz clara y sonora en la habitación silenciosa. Esto no tiene nada que ver contigo. Se trata de mí. Se trata de mi valor. Y Alexander lo ve, aunque tú nunca lo hayas visto. Le di la espalda, un gesto final y definitivo. Sentí la mano de Alexander volver a mi espalda, una presión tranquilizadora y aprobatoria. Mientras las protestas de Ethan se apagaban por el pasillo, la sala permaneció en silencio un instante más. Y entonces mi padre empezó a aplaudir, un aplauso lento, pausado y orgulloso. Uno a uno, todos los demás se unieron. No eran aplausos para una pareja feliz. Fue un aplauso por una victoria. Miré a Alexander. Sus ojos grises estaban fijos en mí, y en su profundidad no vi compasión ni cálculo. Vi respeto. Y algo más, algo feroz y protector que me dejó sin aliento. La cena de ensayo se arruinó. Pero la actuación había terminado. En ese momento de crisis, algo real se había forjado entre nosotros en el fuego de la humillación de Ethan. Ya no éramos solo socios. Éramos aliados. Y mañana seríamos marido y mujer. Esperaba estar hecha un manojo de nervios el día de mi boda. Esperaba que la duda me asaltara,
pues la locura de mi decisión me paralizaba. Pero mientras estaba en la suite nupcial del club de campo, mirándome en el espejo de cuerpo entero, una extraña calma me invadió. La mujer que me devolvía la mirada era una desconocida, y sin embargo, la versión más auténtica de mí misma que jamás había sido. Mi cabello estaba recogido en un elegante moño, con algunos mechones enmarcando mi rostro con arte. El velo, un ligero toque de tul, estaba sujeto a una sencilla tiara de diamantes que Alexander me había regalado por sorpresa esa mañana. La nota había sido sencilla, para la reina que eres. Mi vestido me quedaba de maravilla, el encaje se ceñía a mi cuerpo antes de formar una elegante cola. Lucía majestuosa. Lucía poderosa. Parecía una mujer que sabía exactamente lo que hacía, incluso aunque improvisaba con mi costoso vestido de diseñador. Chloé terminó de abrocharme los pequeños botones de perla en la muñeca. Él también me envió esto, dijo en voz baja, mientras me ofrecía una larga caja de terciopelo negro. Lo abrí. Dentro, sobre un lecho de seda, había un collar. Un impecable colgante de diamante en forma de lágrima, suspendido de una delicada cadena de platino. Era de una belleza impresionante y absolutamente excesivo. También era perfecto. Déjame, dijo Chloé con los dedos ligeramente temblorosos mientras me lo colocaba alrededor del cuello. La fría piedra se asentó en el hueco de mi garganta, un peso pesado y brillante. Marca. Llamaron a la puerta. Mi padre entró y al verme se le llenaron los ojos de lágrimas. ¡Ay, Isabella!, susurró. Te ves tan fuerte. No dijo hermosa. Dijo fuerte. Y fue el mejor cumplido que pudo haberme hecho. ¿Lista, cariño?, preguntó ofreciéndome el brazo. Respiré hondo para tranquilizarme. Sentí el diamante fresco contra mi piel. Pensé en Ethan, probablemente escondido en algún lugar con Lily y su bebé recién nacido, sumido en su propia amargura. Pensé en Alexander esperándome al final del pasillo. Mi socio. Mi protector. Mi venganza. Estoy listo. La ceremonia se celebraría en el extenso jardín del club, bajo un dosel de robles centenarios adornado con miles de luces de colores. Al abrirse las puertas y ponerme en el sendero sembrado de pétalos, comenzaron los primeros acordes de la marcha nupcial. Todas las cabezas se giraron. Vi la respiración entrecortada. Vi destellos de reconocimiento, de sorpresa, de asombro. Los invitados eran todos los mismos que habrían estado allí por Ethan. Mi familia, mis amigos, nuestros colegas. Pero la energía era completamente diferente. Era eléctrica, cargada de una potente mezcla de escándalo y fascinación. Y entonces lo vi. Alexander estaba de pie al final del pasillo junto al oficiante. Se había girado para verme llegar, y su rostro era una máscara indescifrable. Pero sus ojos. Sus ojos estaban fijos en los míos, y ardían con una intensidad que me dejaba sin aliento. Estaba deslumbrante con su abrigo de mañana, la imagen de una elegancia masculina y atemporal. Parecía el novio poderoso que esperaba a su novia. Mi padre me apretó el brazo y comenzamos a caminar. El mundo se redujo al sendero frente a mí y al hombre que esperaba al final. No miré a los invitados. Mantuve la vista fija en Alexander y él la mantuvo fija en mí, un punto fijo en el torbellino de mis emociones. Al llegar a su lado, mi padre me tomó de la mano. Sus dedos se cerraron sobre los míos, firmes y seguros. ¿Quién entrega a esta mujer para que se case con este hombre?, preguntó el oficiante. Su madre y yo lo hacemos, dijo mi padre, con la voz cargada de emoción. Se inclinó y me besó en la mejilla antes de sentarse. Entonces quedamos solos de la mano frente al oficiante. Podía sentir el calor del cuerpo de Alexander, oler su familiar aroma picante. Mi ancla en la tormenta. La ceremonia fue un torbellino de palabras y lecturas tradicionales. Las oí como si estuvieran a gran distancia. Todo mi ser estaba concentrado en el hombre a mi lado, en la firme realidad de su mano sosteniendo la mía. Entonces vinieron los votos. Alexander, dijo el oficiante, aceptas a Isabella como tu esposa, para tenerla y cuidarla desde hoy, en la prosperidad y en la adversidad, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarla y cuidarla hasta que la muerte los separe. Contuve la respiración. Eso era todo.
El momento de la obligación contractual. La mirada de Alexander estaba fija en la mía. Su voz al hablar era clara, resonante y llena de una convicción que me conmovió profundamente. No era el tono de un hombre recitando versos. Yo sí. Las dos sencillas palabras resonaron en el silencioso jardín, imbuidas de una firmeza que parecía más real que cualquier documento legal. Isabella, la oficiante, se volvió hacia mí. ¿Aceptas a Alexander como tu esposo para tenerlo y cuidarlo desde hoy, en la prosperidad y en la adversidad, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para amarlo y cuidarlo hasta que la muerte los separe? Miré a los ojos grises de Alexander. Vi al hombre que presenció mi humillación pública y no me ofreció compasión, sino una alianza. El hombre que enfrentó a mi exprometido y me defendió sin vacilar. El hombre que me devolvía mi poder, mi orgullo y mi futuro. El trato, el dinero o la venganza, todo quedó en segundo plano. En ese momento decir estas palabras se sintió menos como un contrato y más como una promesa. Mi voz era suave pero no temblaba. Sí. El oficiante sonrió radiante. Los anillos, por favor. Intercambiamos anillos de platino sencillos. El suyo se sentía pesado y fresco al deslizárselo en el dedo. Cuando él puso el mío en el mío, su toque fue deliberado, su pulgar rozó mi nudillo en una caricia íntima y fugaz que me provocó un escalofrío en el brazo. Por el poder que me ha sido conferido, los declaro marido y mujer. El oficiante sonrió. Alexander, puedes besar a tu novia. Me recorrió una punzada de pánico. Esto no estaba en el guión. No lo habíamos hablado. ¿Un beso en la mejilla? Un abrazo. Pero Alexander no dudó. Sus manos se acercaron a mi rostro con una suavidad sorprendente. Sus ojos buscaron los míos por un instante, haciendo una pregunta silenciosa. Asentí levemente, casi imperceptiblemente. Se inclinó lentamente, dándome la oportunidad de alejarme. No lo hice. Cerré los ojos. Sus labios se encontraron con los míos. No fue un beso teatral para el público. No fue un beso seco ni formal. Fue suave pero firme. Cálido. Prolongado. Fue un beso de posesión, de promesa, de algo que se sintió terriblemente genuino. Una corriente eléctrica cálida y potente fluyó de sus labios a los míos, extendiéndose por todo mi cuerpo, derritiendo lo último que me quedaba de resistencia. Mis manos se posaron sobre su pecho, sintiendo el latido firme y constante de su corazón bajo mis palmas. Cuando finalmente se apartó, el mundo volvió a entrar. Los invitados estallaron en aplausos, pero sonaban distantes, apagados. Sentía un hormigueo en los labios. El corazón me latía con fuerza. Miraba a mi marido con la mente dando vueltas. Sus ojos eran oscuros, el gris casi absorbido por el negro, y reflejaban una mirada de hambre aturdida y cruda que reflejaba los sentimientos caóticos que se arremolinaban en mi interior. La voz del oficiante rompió el hechizo. Damas y caballeros, es un gran placer presentarles por primera vez al señor y la señora Alexander Blackwood. Alexander me sujetó la mano con fuerza. Se inclinó y rozó mi oreja con los labios mientras nos preparábamos para caminar de vuelta al altar. Eso, murmuró con un murmullo bajo y posesivo que solo yo podía oír, no formaba parte del contrato. Y mientras caminábamos, sonriendo a nuestros invitados que nos aclamaban, con el diamante pesado en mi garganta y su anillo frío en mi dedo, supe con una certeza aterradora y emocionante que tenía razón. El trato estaba cerrado, pero el juego acababa de cambiar completa e irrevocablemente. La recepción fue un torbellino de brindis con champán, felicitaciones susurradas y la constante y pesada presión de la mano de Alexander en la parte baja de mi espalda. Nos movíamos entre la multitud como una sola unidad, un equipo perfectamente sincronizado. Él se inclinaba para escuchar un comentario, yo me reía de un chiste. Intercambiábamos miradas que para todos los demás parecían la intimidad de una pareja de enamorados. Pero por dentro era un torbellino. Ese beso había reescrito todas las reglas de nuestro acuerdo. Había sido como una llave girando en una cerradura que desconocía. El recuerdo de sus labios sobre los míos, la calidez, la sorprendente dulzura, el trasfondo de una fuerza pura. Se repetía en mi mente impidiendo que recordara que se trataba de una transacción comercial. Cortamos el pastel.
Un pastel imponente y elegante que había elegido con Ethan. Alexander me dio un bocado, mirándome fijamente a los ojos, y con el pulgar me quitó suavemente una migaja de la comisura de la boca. El gesto fue tan tierno, tan posesivo que me dejó sin aliento. El público suspiró de alegría. Tuvimos nuestro primer baile. La banda tocó una clásica canción de amor y Alexander me abrazó. Bailaba de maravilla, dirigiendo el baile con una seguridad natural que me hacía sentir ligera. Tenía la mano en la suya, su otro brazo me rodeaba la cintura con firmeza, sujetándome tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo a través de las capas de nuestra ropa. «Estás temblando», observó su voz un murmullo bajo cerca de mi oído. «Ha sido un día largo», desvié el tema, apoyando la mejilla contra la textura áspera de su solapa. «Así es», asintió. Su mano se extendió sobre mi espalda, acercándome un poquito más. «Estás magnífica hoy, Isabella. Todos los colegas de tu exprometido están verdes de envidia. La historia que contarán no será sobre su traición. Será sobre tu triunfo». Sus palabras fueron un bálsamo y un combustible. Él lo entendió. Siempre se trató de recuperar mi narrativa. «Gracias», susurré, «por todo. Para el ensayo. Para esto». Se apartó lo justo para mirarme, sus ojos grises escudriñando mi rostro. «No hay necesidad de agradecimientos. Somos socios». «¿Socios?». La palabra se sentía diferente ahora. Se sentía más pesada. La tarde se desdibujó. Se pronunciaron discursos. El de mi padre fue emotivo, dando la bienvenida a Alexander a la familia con una calidez genuina que me sorprendió. El padrino de Alexander, un hombre elegante y serio llamado Marcus, quien sin duda era su abogado y amigo, ofreció un brindis ingenioso, encantador y sin revelar nada personal. Fue perfecto. Por fin, el último invitado se despidió con la mano y las últimas bengalas se apagaron. Estábamos solos en el ascensor, subiendo a la suite nupcial que el lugar había reservado para esa noche. El silencio era denso, cargado con el recuerdo no expresado del beso. Me quedé mirando los números que se iluminaban sobre la puerta, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Qué pasaba ahora? El contrato estipulaba habitaciones separadas, pero estábamos en una suite. Esta noche tendríamos que compartir espacio. La puerta se abrió a una suite amplia y opulenta. El fuego crepitaba en la chimenea de mármol, y una botella de champán se enfriaba en una cubeta de plata junto a una bandeja de fresas cubiertas de chocolate. Había pétalos de rosa esparcidos por el suelo que conducía al dormitorio principal. Era un cliché y hacía que la situación pareciera aún más surrealista. Alexander entró aflojándose la pajarita y quitándose el abrigo. Parecía cansado, las líneas afiladas de su rostro se suavizaron ligeramente a la luz del fuego. «Me quedo en el sofá», dijo con voz tranquila, rompiendo el tenso silencio. «No tienes por qué», dije sin pensar. Arqueó una ceja y me apresuré a aclarar el calor de mi mejilla. «O sea, la cama es enorme, podríamos compartirla». «Está bien, somos adultos, podemos tener una pared de almohadas». El atisbo de una sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Un muro de almohadas? Es un límite diplomático bien establecido, dije intentando una ligereza que no sentía. Me observó un largo momento y luego asintió. Como quieras. Una hora después salí del baño con el pijama de seda que Chloé me había preparado. Un conjunto modesto pero innegablemente lujoso. Alexander ya estaba a un lado de la enorme cama, sin camisa, solo con un pantalón de dormir. Ver su pecho desnudo, delgado y corpulento, me llenó de conciencia. Estaba hablando por teléfono, la pantalla iluminaba la marcada mandíbula. Levantó la vista al verme acercarme. ¿Todo bien? Bien, grité. Corrí al otro lado de la cama y me metí, poniendo la mayor distancia posible entre nosotros. Me entretuve construyendo una débil pared de almohadas en el centro del colchón. Él me observaba con un brillo divertido en los ojos. Cuando terminé, dejó el teléfono en la mesita de noche y apagó la lámpara, sumiendo la habitación en la oscuridad, salvo por las brasas moribundas del fuego. Buenas noches, Isabella, dijo, su voz un suave rumor en la oscuridad. Buenas noches, Alexander.
Me acosté boca arriba, mirando al techo con el cuerpo tenso como la cuerda de un arco. Podía oír su respiración lenta y regular. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo a través de la tierra de nadie de almohadas. El recuerdo del beso regresó, más vívido que nunca. Este era mi marido. Un desconocido. Un hombre con el que me había casado por venganza. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, escuchando el sonido de su respiración, las razones comenzaron a parecerme lejanas, abstractas. La realidad era el hombre que yacía a pocos metros de mí. El hombre que me había defendido, me había apoyado y me había besado con sinceridad. Tras lo que me pareció una eternidad, oí que su respiración se profundizaba hasta alcanzar el ritmo constante del sueño. Lenta y cuidadosamente me giré de lado para mirarlo. A la tenue luz de la chimenea, apenas podía distinguir la silueta de su perfil, la marcada línea de su nariz, la curva de sus labios. Y en ese momento tranquilo y vulnerable, una verdad aterradora se apoderó de mi corazón. Esto había comenzado como una venganza. Pero en algún punto entre la cena de ensayo y la suite nupcial, entre su defensa y ese beso abrasador, las líneas se habían desdibujado hasta ser irreconocibles. Estaba en problemas. Problemas graves y catastróficos. Porque ya no era solo su socio. Yo era su esposa. Y estaba empezando a enamorarme, peligrosa e irremediablemente, de mi propio marido. Desperté con la sensación de calidez y el aroma de Alexander. Por un instante dichoso y desorientado creí estar soñando. Entonces abrí los ojos. La pared de almohadas era un fracaso catastrófico. En algún momento de la noche crucé la frontera diplomática. Estaba acurrucada de lado con la cabeza apoyada no en mi almohada, sino en el hombro de Alexander. Una de mis manos estaba extendida sobre su pecho desnudo, justo encima de su corazón, que latía a un ritmo lento y constante bajo mi palma. Su brazo me rodeaba, su mano posada posesivamente en la curva de mi cintura. Un pánico intenso y agudo me atravesó. Me quedé paralizada, sin atreverme a moverme, sin atreverme a respirar. ¿Lo había hecho yo? ¿Lo había hecho él? Incliné la cabeza hacia atrás lo justo para mirarlo a la cara. Seguía dormido, las líneas duras e imponentes de su rostro se suavizaban con la suave luz de la mañana que se filtraba por las cortinas. Parecía más joven. Más suave. Devastadoramente guapo. Mi corazón dio un vuelco lento y doloroso. Fue un desastre. Tuve que zafarme antes de que despertara y descubriera que estaba violando los términos de nuestro acuerdo puramente contractual y estrictamente platónico. Empecé a levantar la mano de su pecho lenta y cuidadosamente. Su brazo se apretó alrededor de mi cintura, atrayéndome con más fuerza hacia él. Un murmullo soñoliento y bajo vibró en su pecho. «Quédate». Me quedé completamente inmóvil. ¿Estaba despierto? ¿O era un instinto instintivo? Contuve la respiración, esperando. Su respiración seguía profunda y regular. La palabra fue un reflejo, una orden inconsciente. Pero había sido inconfundible. Vacilante me relajé contra él, mi cabeza encontrando de nuevo el hueco de su hombro. Cerré los ojos, grabando la sensación en mi memoria. Su firmeza a la calidez de su piel, el peso protector de su brazo. Este fue un momento robado, un vistazo a una vida que no era realmente mía. Pero durante unos minutos más me permití fingir. Debí de quedarme dormido otra vez, porque al despertar de nuevo, el espacio a mi lado estaba vacío y fresco. El sonido de la ducha en el baño empotrado llegó a mis oídos. Una oleada de alivio y decepción me invadió. El hechizo se había roto. Para cuando salí del baño, me duché y me puse la ropa informal y cara que me había proporcionado su asistente. Alexander estaba en la terraza, tomando un café y navegando en su tableta. Había vuelto a su armadura. Pantalones oscuros, una camisa blanca impecable, las mangas arremangadas hasta los codos. El hombre vulnerable y dormido había desaparecido, reemplazado por el oficial al mando. «Buenos días», dijo sin levantar la vista. Su tono era neutral, serio. «Buenos días», respondí con la voz un poco ronca. ¿Se acordaba? ¿Sabía que lo había abrazado? «Hay café», señaló la cafetera sobre la mesa. «Saldremos para el aeropuerto en 1 hora».
El avión está listo. ¿El jet? Por supuesto. Nuestra luna de miel fue una semana en una villa privada en Santorini, otra parte de la fachada. Me serví un café con las manos ligeramente temblorosas. El silencio entre nosotros era incómodo, cargado de la intimidad tácita de la noche. Alexander. Empecé a decidir hablar con el elefante de la terraza. Sobre anoche. Finalmente levantó la vista de su tableta, sus ojos grises, fríos e impenetrables. ¿Qué tal? Creo que me inmiscuí en tu lado de la cama. La pared de almohadas no aguantó. Una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios. Así lo noté. Mis mejillas se encendieron. Lo siento. No suelo ser de los que dan abrazos. No hace falta que te disculpes, dijo volviendo la mirada a su tableta, dando por terminada la conversación. Era una noche fría. Instinto. Instinto. La palabra fue un balde de agua fría. Cierto. Instinto. No es deseo. No es afecto. Solo una necesidad primaria de calor. Me sentí tonto por haberle dado más importancia. Empacamos en silencio y pronto estábamos en la parte trasera de un coche lujoso y silencioso, rumbo al aeródromo privado. La conversación fue forzada, girando en torno a la logística y el clima. La relajada camaradería de la boda se había esfumado, reemplazada por la tensión de la mañana siguiente. Fue entonces cuando mi teléfono personal, que había mantenido silenciado y escondido en el bolso, empezó a vibrar sin parar. Había estado ignorando al mundo, pero el aluvión de llamadas era persistente. Con un suspiro, lo saqué. Docenas de mensajes. La mayoría de Chloe. Y una deslumbrante de Ethan. Mi pulgar se posó sobre su nombre. Una parte de mí no quería volver a saber nada de él. Pero la parte más fuerte y curiosa ganó. Lo abrí. No era un mensaje. Era un enlace a una publicación en redes sociales, seguido de una serie de mensajes furiosos. ¿Crees que ganaste? ¿Crees que el dinero puede comprar la felicidad? Mira cómo es el amor verdadero. Con pavor, hice clic en el enlace. Era una foto de la cuenta de Lily. Una imagen perfectamente filtrada y desenfocada de ella en una cama de hospital, con aspecto exhausto pero beatífico. En sus brazos llevaba a un pequeño recién nacido envuelto en pañales. Inclinado sobre ambos con el rostro lleno de una alegría extasiado y posesiva, estaba Ethan. Rodeaba a Lily con el brazo y apretaba la mejilla contra su cabello. El mensaje decía, bienvenido al mundo, nuestro pequeño milagro. Liam Alexander Hayes. 3,5 kilogramos. Tengo el corazón lleno. Estoy muy agradecida por este hombre Ethan Hayes, mi roca, mi alma gemela, el padre más maravilloso. Nuestra familia por fin está completa. Etiqueta bendecido, etiqueta nuevo bebé, etiqueta familia. La oreja se me escapó de los pulmones con un doloroso silbido. Liam Alexander Hayes. Le había puesto su apellido al bebé. ¿Y el segundo nombre? Alexander. Una coincidencia cruel y burlona. O una indirecta deliberada hacia mí. El mundo fuera de la ventanilla del coche se desdibujó. La venganza que había creído tan dulce de repente supo a ceniza. No sufría. No se arrepentía de su decisión. Vivía su fantasía de familia perfecta y feliz con Lily. Había conseguido todo lo que siempre había deseado. Nuestra boda, mi humillación pública, mi matrimonio de conveniencia. Nada de eso lo había conmovido realmente. Simplemente había seguido adelante con su feliz para siempre. Una lágrima ardiente se escapó y recorrió mi mejilla. La sequé rápidamente, girando la cara hacia la ventana para que Alexander no me viera. Pero él vio. Por supuesto que sí. Isabella. Su voz era baja. No podía hablar. Simplemente le di mi teléfono. La imagen condenatoria brillaba en la pantalla. La tomó, recorriendo con la mirada la imagen y el pie de foto. Su expresión no cambió, pero un músculo de su mandíbula se tensó. Guardó silencio un largo instante con la mirada fija en la foto de la familia feliz. Entonces hizo algo inesperado.
Extendió la mano y me la tomó entrelazando sus dedos con los míos. Su agarre era firme, firme. Mírame, ordenó en voz baja. Volví hacia él mis ojos llorosos. Es un tonto, dijo Alexander en voz baja e intensa, sus ojos grises fijos en los míos con una certeza inquebrantable. Cambió un diamante por un trozo de cristal y lo llama tesoro. Esto, señaló con mi teléfono, no es felicidad. Es una actuación, un intento desesperado de demostrarle al mundo y a sí mismo que tomó la decisión correcta. Pero un hombre que toma la decisión correcta no necesita proclamarlo a los cuatro vientos. Me devolvió el teléfono. Nuestro matrimonio pudo haber empezado como un arreglo, Isabella. Pero es una unión. Y no tomo mis votos a la ligera, ni siquiera los convenientes. Levantó nuestras manos unidas, su pulgar acariciando el anillo de platino en mi dedo. Eres mi esposa. Y nadie humilla a mi esposa. Nadie. La convicción cruda y posesiva en su voz me dejó sin aliento. Esto no era parte del acto. Era algo completamente distinto. Algo real, feroz y protector. El coche se detuvo junto a un elegante jet privado. Alexander no me soltó la mano. El jet privado era un mundo de lujo silencioso, una burbuja insonorizada que se elevaba sobre las nubes. Pero el silencio entre Alexander y yo era algo vivo, impregnado por las consecuencias del mensaje de Ethan. Miré por la ventana el interminable manto blanco, con la imagen de Ethan Lilly y su hijo recién nacido grabada a fuego en mis párpados. Liam Alexander Hayes. El nombre fue un veneno deliberado. Un último y mezquino intento de manchar mi nuevo comienzo. Sentí náuseas, la euforia triunfal del día de mi boda se convirtió en un bajón nauseabundo. Mi gran venganza me pareció barata y vacía. Él había seguido adelante sin mirar atrás, consagrado en su nuevo rol de padre, mientras yo volaba a una falsa luna de miel con un hombre que me veía como una adquisición comercial. Alexander trabajaba, sus dedos revoloteaban sobre su tableta, su expresión era una máscara de fría concentración. El hombre que me había agarrado la mano con tanta fuerza en el coche había desaparecido, reemplazado por el oficial al mando. El latigazo cervical me desconcertaba. ¿Acaso sus palabras habían sido parte de la actuación? ¿Un consuelo estratégico para evitar que su activo se derrumbara? Tras una hora de tenso silencio, dejó la tableta a un lado con un suspiro silencioso. No me miró, sino que sirvió un vaso de agua de la licorera de cristal y me lo entregó. Bebe, dijo con la voz desprovista de la anterior vehemencia. Fue una orden pero práctica. Tomé el vaso, rozando los suyos con mis dedos. Una descarga estática pequeña pero innegable nos atravesó. Sus ojos se posaron en los míos por una fracción de segundo antes de girarse para mirar por la ventana. No merece ni una lágrima, Isabella, dijo con tono monótono. Es un parásito que se alimenta del trabajo emocional ajeno. Primero tuyo, ahora suyo. Lo sé, susurré con la voz entrecortada. Lógicamente lo sé, pero aún duele, la audacia, el segundo nombre, parece que se ríe de mí. Lo intenta, corrigió Alexander, girándose finalmente para mirarme. Sus ojos grises eran como astillas de pedernal, pero es un hombre pequeño lanzando piedras a una fortaleza. No tiene el alcance suficiente para tocarte de verdad. Ya no. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Una sonrisa lenta y peligrosa se dibujó en sus labios. No era una visión agradable. Era la sonrisa de un depredador que acababa de oler a su presa. Porque estoy a punto de asegurarme de que esté demasiado ocupado con los cimientos desmoronados de su propia vida como para volver a pensar en la tuya. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado me recorrió la espalda. ¿Qué vas a hacer? Lo que mejor hago, dijo simplemente. Apalancamiento. Adquisición. Ruina. Volvió a coger su tableta, tocó la pantalla un par de veces y me la entregó. Era un correo electrónico. El asunto era adquisición de Hayes & Finlay Consulting, oferta final. Recorrí el texto con la mirada. Era una oferta brutalmente baja para comprar la pequeña firma de marketing boutique, donde Ethan era socio junior. Las condiciones eran abusivas, diseñadas para ser rechazadas. Pero la nota del director de adquisiciones de Alexander era clara: si no aceptaban, Blackwood Holdings lanzaría una firma competidora,
captaría a sus 3 principales clientes con ofertas imbatibles y los llevaría a la ruina en 6 meses. La sociedad de Ethan está muy apalancada, explicó Alexander con frialdad. Sacó una segunda hipoteca sobre su condominio para comprar. Si el valor de la empresa se desploma, estará en bancarrota. Perderá su trabajo, su casa y su participación en la empresa de golpe. Me quedé mirando la pantalla con el estómago revuelto. ¡Qué frío hace! Calculado. Devastador. Esto no fue un puñetazo en una cena de ensayo. Esta fue una aniquilación estratégica. Alejandro. Esto es excesivo, terminó por mí con la mirada fija. Dime, Isabella. Si te ofreciera un botón ahora mismo que borrara todo rastro de la existencia profesional de ese hombre, ¿lo pulsarías? Pensé en la cara de suficiencia de Ethan en aquella foto del hospital. Pensé en él llamando a nuestra boda solo una fiesta. Pensé en los años que pasé siendo su segunda opción. La furia, momentáneamente atenuada por la autocompasión, resurgió con más fuerza que antes. Miré a Alexander directamente a los ojos. Sí. Su sonrisa regresó, genuina esta vez, llena de una comprensión oscura y compartida. Bien. Entonces considera el botón pulsado. Envió el correo electrónico con un solo toque. Santorini era un sueño de paredes encaladas y mares de un azul imposible. Nuestra villa era un paraíso aislado, encaramada en los acantilados de Oya, con una piscina infinita privada que parecía extenderse hasta la caldera. Fue el escenario perfecto para una luna de miel perfecta. Y durante los 2 primeros días, fue una jaula dorada de incomodidad. Alexander cumplió su palabra. Los dormitorios separados eran absolutos. Fue cortés, incluso atento, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Comimos juntos en la terraza, nadamos en la piscina e incluso hicimos un crucero al atardecer por la isla. Pero se había establecido una distancia profesional entre nosotros. La descarga eléctrica de nuestro beso nupcial, la intimidad de despertar en sus brazos. Todo estaba encerrado tras el muro impenetrable de su imagen deseo. Cumplía con la cláusula de cariño público, pero en privado era mi socio. Y me estaba volviendo loca. Me sorprendí observándolo. La forma en que fruncía el ceño concentrado mientras leía, la forma en que se apartaba el pelo de la frente al pensar, la rara sonrisa espontánea cuando una puesta de sol particularmente hermosa pintaba el cielo. Estaba aprendiendo a reconocerlo y con cada nuevo detalle, los muros que cuidadosamente había construido alrededor de mi corazón se desmoronaban un poco más. Me estaba enamorando de mi esposo, y era la sensación más aterradora y desesperanzada del mundo. La tercera noche, mientras contemplábamos la famosa puesta de sol de Santorini, mi teléfono vibró. Era Chloe. Chica, no te lo vas a creer. Está en todas las noticias de la industria. Hayes y Finlay acaban de ser absorbidos por Blackwood Holdings. Ethan, al parecer, está completamente arruinado. Perdió su sociedad y su condominio está en ejecución hipotecaria. Es un baño de sangre. Alexander Blackwood es un hombre aterrador. Y además, Dios mío, qué rey. Adjunto un enlace a un artículo empresarial que detallaba la agresiva adquisición. El corazón me latía con fuerza. Lo logró. Tan eficientemente, tan completo. Levanté la vista del teléfono y vi a Alexander observándome con una pregunta en la mirada. ¿Viste?, preguntó. Asentí, incapaz de hablar. Se hizo justicia, dijo volviéndose hacia el atardecer, su perfil recortado contra el cielo ardiente. Pero ya no parecía justicia. Me sentí vacío. La alegría ajena que esperaba había desaparecido. Ver a Ethan arruinarse no llenó el vacío que sentía en mi interior. Lo único que parecía llenarlo era la presencia del hombre sentado a mi lado. Un hombre que estaba a 1000 kilómetros de distancia. Alexander, dije en voz baja. Gracias. Por eso. Se encogió de hombros con un gesto de desdén. Era una decisión de negocios. Su empresa era débil. Era un blanco fácil. Sus palabras fueron como un portazo. Se negaba a reconocer que algo de aquello era para mí. Que era personal. No lo soportaba más. La farsa.
La distancia. Ese algo tácito que crecía entre nosotros como una enredadera salvaje e indómita. Basta, dije con voz temblorosa. Se giró hacia mí sorprendido por mi tono. ¿Detener qué? Dejar de fingir que esto es solo un negocio. Me puse de pie, mi silla rozando la terraza de piedra. No arruinaste la vida de Ethan por decisión de negocios. Lo hiciste por mí. Me tomaste de la mano cuando vi esa foto. Me besaste en nuestra boda con sinceridad. Me abrazaste mientras dormías, Alexander. No me digas que fue solo instinto. Respiraba con dificultad, con las manos apretadas a los costados. Había puesto todas mis cartas sobre la mesa. Estaba completamente expuesto. Me miró fijamente con expresión indescifrable. El cielo tras él era un resplandor naranja y morado. Pero su rostro estaba en la sombra. El silencio se prolongó, tenso y doloroso. Luego lentamente se puso de pie. No se acercó a mí. Se quedó allí parado con las manos en los bolsillos y la mirada fija en mí. Tienes razón, dijo en voz baja y áspera. No eran solo negocios. Se me paró el corazón. Lo arruiné para ti porque la idea de que te causara un momento más de dolor me volvía irracional. Dio un paso más cerca. Te besé en nuestra boda porque desde el momento en que caminaste por el pasillo con aspecto de diosa de la venganza y la gracia, no he podido pensar en nada más. Otro paso. El aire crepitó entre nosotros. Y te abracé mientras dormía, murmuró, ahora de pie frente a mí tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, porque tenerte entre mis brazos se sentía más acertado que cualquier negocio que haya cerrado. Extendió la mano, sus dedos recorriendo suavemente la línea de mi mandíbula. Su toque era abrasador. He pasado toda mi vida construyendo muros y sabella. Control. Lógica. Son mis cimientos. Y tú, los superaste sin siquiera intentarlo. Esto empezó como un contrato. Pero dejó de serlo en el momento en que me miraste a los ojos y le dijiste a Ethan que estabas eligiendo tu propio valor. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero eran lágrimas de alivio, de alegría. Me estoy enamorando de ti, Alexander, susurré, la verdad finalmente liberada. Y es aterrador. Soltó un suspiro tembloroso. Lo que le quedaba de control pareció quebrarse. Sus ojos grises, normalmente tan fríos y reservados, brillaban con una emoción cruda y vulnerable que nunca antes había visto en ellos. Aterrador, repitió acariciándome la mejilla con el pulgar. Y lo más real que he sentido en mi vida. Se inclinó y esta vez su beso no fue una actuación. Fue una confesión. Fue una promesa. Era hambriento, desesperado y tierno a la vez. Una fusión de todas las palabras no dichas y el deseo reprimido de la semana pasada. Mis brazos lo rodearon del cuello atrayéndolo más cerca, y le devolví el beso con toda la pasión y la esperanza que había encerrado. Cuando finalmente nos separamos sin aliento, el sol se había puesto por completo y las primeras estrellas salpicaban el cielo violeta. Apoyó su frente en la mía. El contrato es nulo, susurró. Quiero un matrimonio de verdad contigo, Isabella. Lo quiero todo. Yo también. Respiré con el corazón tan lleno que pensé que iba a estallar. Sonrió, una sonrisa radiante que le transformó el rostro. Bien. Entonces comencemos nuestra verdadera luna de miel. Un año después, casi exactamente el mismo día, nos encontrábamos en el mismo jardín donde nos habíamos casado. Pero esta vez éramos solos. Una cena pequeña e íntima para celebrar nuestro primer aniversario. El espectáculo público había terminado. Esto era solo para nosotros. Habíamos pasado el año construyendo una vida real. Una vida de mañanas compartidas, de risas con cenas quemadas, de discutir sobre películas, de descubrir los secretos y sueños del otro. El hombre feroz y protector que había arruinado a mi ex se había revelado como un hombre que me traía café a la cama, que recordaba mis flores favoritas, que me abrazaba cuando tenía un mal día y cuyo amor era una fuerza constante en mi vida. Un centavo por sus pensamientos, señora Blackwood, dijo Alexander, ofreciéndome una copa de champán. Había empezado a llamarme así y cada vez lo sentía como una nueva promesa.
Solo estaba pensando, dije, inclinándome hacia él mientras mirábamos las luces de colores. Hace un año estaba aquí, lista para casarme con un hombre que me veía como una opción. Y luego me casé con un hombre que me veía como una solución. Y ahora, lo miraba con el corazón en los ojos. Ahora estoy casada con el hombre que me ve como su todo. Sus brazos me apretaron. Eres mi todo, Isabella. Eres la mejor y más inesperada adquisición de mi vida. Y pienso pasar el resto del tiempo asegurándome de que nunca jamás te arrepientas de haber contestado esa llamada. Metió la mano en el bolsillo y sacó una cajita de terciopelo negro. Se me cortó la respiración. No es un anillo, dijo con una suave risa al ver mi expresión. Tenemos anillos. Abrió la caja. Dentro había una llave sencilla y antigua. Es de la casa. La que vimos en las montañas el mes pasado. El de la cocina grande que te encantaba y la biblioteca para mí. Lo compré. Para nosotros. Un verdadero hogar para formar nuestra verdadera familia. Lágrimas de pura felicidad corrían por mi rostro. No era un diamante. Era un futuro. Te amo, Alexander, susurré tomando la llave. La sentía pesada, sólida y perfecta en mi mano. Me tomó la cara entre las manos, sus ojos grises, suaves con un amor que había derribado todos sus muros y construido algo infinitamente más fuerte en su lugar. Y te amo, Isabella. Más que a cualquier trato. Más que cualquier imperio. Más que la vida misma. Y mientras me besaba bajo las mismas estrellas que habían presenciado nuestro comienzo, supe que mi historia de dulce venganza había dado paso al amor más grande que jamás hubiera imaginado. Nuestro matrimonio de conveniencia se había convertido en lo más inconveniente, maravilloso y real del mundo. Y era solo el principio. El fin.